colegio realizó el curso en línea Auditoría Interna, Interacción con Auditoría Forense, con la participación de expertos en la materia, quienes analizaron las relaciones entre estas dos ramas. En la primera intervención, se habló sobre la responsabilidad de la auditoría interna en relación con los riesgos de fraude, así como su identificación y materialización. Vamos ya involucrándonos con la auditoría forense, que es el examinador de fraude, certificado examinador de fraude. ¿Qué hacemos ya en nuestra función como auditoría interna? Número uno, la primera recomendación es, siguiendo con la norma 1210, es tener conocimiento suficientes de cómo vamos a evaluar el riesgo de fraude. Es pues casi imposible que nosotros queramos evaluar un riesgo de fraude si no tenemos conocimiento de qué es el fraude, cuál es su definición, cómo está agrupado, cuáles son las principales características o actividades del fraude. Y para ello les pusimos aquí al lado el árbol de fraude, que no lo da el ACFE. El ACFE ya lo está dividiendo en tres grandes grupos, que es corrupción, apropiación indebida de activos y fraude financiero. ¿Cuál es el fraude más significativo, el que más daño tiene? El fraude financiero. Entonces ya desde ahí nos estamos dando cuenta en dónde vamos a enfocar nuestros recursos de auditoría interna, hacia apropiación indebida de activos o fraude financiero. Pues, si sé que hace más daño patrimonial el fraude financiero, pues seguramente nos vamos a ir a revisar más los estados financieros, etcétera. Por otro lado, se presentaron los tipos de auditoría forense y su proceso de prevención y combate al fraude y la corrupción. En este contexto que tenemos, al menos ahorita, de antemano con esta charla que hemos tenido con ustedes, al menos tres tipos de auditoría, ¿no?, que se han mencionado. La auditoría de estados financieros, la auditoría interna, de la cual Fer ya nos hizo favor de explicarnos, y la auditoría forense. Vamos a distinguir y vamos a ver la diferencia entre ellas, ¿no? La auditoría de estados financieros, como ustedes saben, es ese examen independiente que hace un contador público, que es contratado para emitir una opinión respecto a las cifras de estados financieros. En tanto que la auditoría interna, que es una actividad independiente que busca agregar valor a las organizaciones. El proceso de la auditoría forense se lleva a cabo en 5 etapas. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, la evaluación preliminar. Esta etapa inicial es en la que precisamente entendemos a la entidad o al proceso que vamos a auditar a través de, entre algunos aspectos, la identificación de indicios de presencia del crimen organizado en el medio, la relación con clientes, proveedores y competidores. Y no nada más ellos, sino también la naturaleza de las transacciones que tenemos con ellos. El ambiente TIC, porque hay que ver qué tan eficientes y oportunos son los controles que se tienen establecidos. Como les comentaba en láminas anteriores, los mecanismos de control interno pueden ser hoy oportunos y eficientes, pero mañana no. Y de tal manera que, aunque la organización asuma que tiene excelentes controles internos, el auditor forense, por esta característica que tenemos de escepticismo, debemos comprobarlo, debemos analizarlo. También tomamos en cuenta la actuación de externos conocedores de nuestro negocio que actúan indebidamente en su beneficio y en perjuicio de la organización, obviamente, así como la participación deshonesta de empleados de la empresa. Y también aquí entra el tema de que nos explicaba Fer, como los métodos que utilizamos para identificar el riesgo de fraude. Sí es importante en esta evaluación preliminar ver qué tanto las organizaciones tienen esos métodos y si los tienen, aún si son eficientes, y si los usan, si los utilizan. Por último, se profundizó acerca de los conocimientos y cualidades del auditor forense, el perfil del defraudador y la vinculación entre la auditoría interna con la auditoría forense. En muchas ocasiones se dice, bueno, ¿para qué quiero un auditor forense? Pues ya tengo mi auditor interno. Es importante, es una amalgama muy interesante lo que es la auditoría interna y la auditoría forense. En las investigaciones internas muchas veces se toman las decisiones de detener pagos hacia los defraudadores, ¿no? Por ejemplo. O preservar, ¿cómo se va a preservar la evidencia? Si no sabes preservar la evidencia, pues entonces la puedes contaminar y en dado momento no te puede servir para ningún tema procesal o el inicio precisamente de una denuncia o una querella, ¿no? Entonces preservar la evidencia incluye no de manera limitada, la información almacenada electrónicamente debe de entregarse y de custodiarse de la mejor manera. Despedir a los empleados del área afectada, pues vamos a ver,
Estos son riesgos potenciales que pueden tomar decisiones la auditoría interna o el gobierno corporativo principalmente, ¿sí? No obstante, hay alcances demasiado acotados contra los alcances demasiado amplios, ¿no? ¿Qué podemos considerar? Pues la independencia que en dado momento tiene el auditor forense dentro de la propia organización.